Ahora vamos a tratar sobre un tema y lo vamos a llamar hijo nacido, hijo escogido. En el anterior tema habíamos hablado sobre cómo nace un verdadero hijo de Dios y habíamos citado el libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 36, 37, 38. Ahora, en el primer paso de este tema, vamos a tocar primero el hijo nacido, para ver cómo llegamos al hijo escogido. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. En el versículo 38 del capítulo 2 del libro de Hechos, dice que nosotros recibimos, en el séptimo paso, recibimos al Espíritu Santo. Y aquí, en este versículo, dice: mas a todos los que le recibieron, o sea, está refiriéndose al verbo recibir. Entonces, en este momento es el hijo que está naciendo espiritualmente. Y este hijo en griego está escrito como Nepios. Lo vamos a deletrear: N-E-P-H-I-O-S. Neptios quiere decir hijo recién nacido. En el segundo paso vamos a ver al hijo siervo. El hijo siervo lo vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Observen ustedes que una vez nacido, nosotros nos tornamos siervos. Recuerden ustedes que cuando en la familia nace un niño, ese niño no es independiente, no actúa por sí mismo, no es libre. Él está sujeto, está dependiente de sus padres, y todo lo que sus padres se le orientan, él tiene que obedecer. Este es un tipo de siervo dependiente. Y en el versículo, en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 15, está hablando de este siervo. Pero vamos a ver qué significa la palabra siervo. Siervo significa dispuesto en el sentido espiritual, a hacer lo que Dios manda, dispuesto cuando Él lo pida, donde Él lo pida, a sujetarse a la voluntad de Dios, a sujetarse a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, este siervo, nosotros somos como siervos al inicio, ¿no? Y esto nosotros no nos podemos quedar estáticos en esa escala. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a analizar esto, el Señor no es nuestro amigo, solamente estamos sujetos. Y nosotros en este momento de siervos no le conocemos a Dios. Presten atención aquí, no le conocemos a Dios, ¿no? Pero cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios, el Señor nos está observando, y aquí en la mitad del versículo dice: pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Entonces, el amigo es diferente. El amigo es diferente. En el mismo versículo podemos ver el paso de siervo a
amigo. Entonces, siervo con amigo son dos cosas diferentes. Si ustedes van a ver, por ejemplo, en una empresa, vamos a ver a un obrero. Ese obrero es siervo, él obedece a su patrón, pero cuando el patrón le está observando y le ve que está trabajando con énfasis, está luchando por su empresa, está guardando sus intereses de esa empresa, el patrón, el dueño de esa empresa, le comienza a tener un aprecio especial, ¿no? Y llega un momento en que hay historias en la vida real de que muchas veces el dueño, de tanto cariño que le tiene por causa de que este obrero se ha comportado muy bien, le hace parte de su herencia o le hace parte de sus acciones. Entonces, cuando uno pasa a ser amigos, entonces el dueño, el patrón, el jefe, en este caso espiritualmente Dios, nos empieza a revelar y nos empieza a hacer conocer el mundo de Él, nos hace conocer su reino, los compartimientos del reino, nos hace conocer sus misterios, ¿no? Entonces eso es lo más importante. ¿Qué significa amigo? Fíjense ustedes, muchas veces nosotros tenemos este concepto de una forma muy superficial, el amigo, ¿no? Pero este es un amigo muy especial. Dice así, en el latín, el amigo traducido dice amicus, equivalente amore, equivalente amor, pero en griego dice sin mi yo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un amigo, yo voy a sacar mi yo, o sea, voy a sacar mi ego y le voy a trasladar por ese amor a mi amigo, ¿no? Por eso es que ustedes ven, hay muchos amigos que son bien pegados, amigas que son bien pegados, amigos que son bien unidos. Es porque yo estoy sacrificando mi ego y se lo estoy dando a la otra parte para compartir el día a día. Pero este amigo dice, te da confianza, Dios te da confianza cuando estás en la escala de amigos. Dios te da amor, Dios te da consuelo, Dios te da respeto y Dios te da compañía. Este es el tipo de amigos. Y en el sentido cuando nosotros estamos pasando en dificultades, este amigo te acompaña cuando estás enfermo. Este amigo te acompaña cuando tú estás perdido. Este amigo está cuando tú estás desconsolado. Este amigo está ahí cuando tú estás caído. Y este amigo está cuando tú has perdido todo. Ustedes han percibido que en el mundo el amigo solamente está en las buenas, pero ustedes van a ver cuando están en el hospital, cuando están perdidos, cuando están totalmente caídos, quebrados, en todo el sentido de la palabra, ustedes no van a ver un amigo a su lado. Entonces este es un amigo especial que hace todo lo contrario lo que el mundo hace. Entonces tengamos cuidado. Nosotros ya hemos hablado, cuando Dios se torna nuestro amigo, Él nos hace conocer. Entonces ahí se torna una calidad de alumno con maestro, de alumno con maestro. Y eso es la escala del discípulo, la escala del discípulo. Vamos a ver como una referencia de muchos de los tantos versículos que vemos en la palabra de Dios, Juan 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe. Esta palabra de engañar tiene que ver mucho con maestro y con alumno. Discípulo quiere decir alumno. Discípulo tiene que ver mucho de conocimiento.
Entonces, Jesús en este momento, ¿no? En ese momento, Él enseñaba a los discípulos a través de muchos elementos, le enseñaba cómo era el reino de su Padre. En este momento que estamos viviendo en la gracia, el gran maestro quien nos enseña estos misterios es el Espíritu Santo. Discípulo en hebreo significa talmid. Talmid es anularse ante su maestro. La opinión de mi maestro es la mía, ¿no? Discípulo es aprender y ser instruido por alguien, dejarse conducir en todos los ámbitos de nuestra vida espiritual. Y el cuarto paso es el hijo escogido, el hijo elegido. ¿Qué significa escogido? Significa elegido, significa selecto. Vamos a ver en Mateos capítulo 25, versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y para concluir, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, acuérdense de este capítulo universal que dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Este hijo que ustedes están viendo aquí es un hijo diferente al que nosotros hemos visto al inicio del tema. Este hijo en griego es huios, U-I-H-O-S. Este hijo es el escogido. El otro hijo, nepios, es el hijo nacido. Por eso dice el versículo: el que creyere en el Señor Jesucristo será salvo. Van a notar ustedes el verbo ser, que está en futuro. El que creyere será salvo. Ese futuro es el proceso en que nosotros estamos pasando entre la fase de nepios, que es el hijo nacido, y el hijo escogido, que es el huíos. Tengan ustedes presentes de que, hermanos, nosotros tenemos que perseverar durante todo el transcurso de nuestra vida en esta tierra. En tanto que vivamos, tenemos que perseverar constantemente para mantenernos en este proceso, ¿no? Recopilando: hijo nacido, siervo, amigo, discípulo, hijo escogido. Muchas gracias. Hasta el próximo tema.